Buenas noches. Nosotras somos estudiantes de Contaduría Pública de primer semestre. En la materia de Contabilidad Financiera 1 vamos a explicar brevemente lo que es el principio básico de contabilidad y vamos a hablar de los principales impuestos que influyen en la economía del país y sus respectivos asientos simples. Vamos a empezar hablando de la ecuación contable, que nos dice que los activos es igual a la suma de los pasivos y el patrimonio. El principio de partida doble nos dice que en todo asiento contable la suma de los débitos debe ser siempre igual a la suma de los créditos. Y en cada asiento simple se mueven siempre dos cuentas. Vamos a decir que la cuenta de los activos, los gastos y los costos cuando aumentan vamos a hacer un asiento débito y cuando disminuyen vamos a hacer un asiento crédito. Y en los pasivos, en el patrimonio y en los ingresos si disminuyen vamos a hacer un asiento débito y si aumentan vamos a hacer un asiento crédito. Vamos a hablar de 4 transacciones: el IVA, el retefuente, el CRE y el ICA. Vamos a empezar hablando del IVA. Para hacer los asientos del IVA, en las compras lo vamos a nombrar como el IVA descontable y vamos a hacer un asiento débito. Y en las ventas lo vamos a nombrar como IVA generado y vamos a hacer un asiento crédito. Como en todo asiento vamos a tener dos cuentas, entonces en el IVA, en la compra, como lo vamos a llamar, IVA descontable o IVA por pagar, siempre vamos a hacer un asiento débito. Y vamos a tener en las ventas un saldo a favor y vamos a hacer un asiento crédito. Vamos a hablar de la retefuente. La retefuente es siempre el anticipo al impuesto. Entonces vamos a tener también dos cuentas. El asiento en la compra se va a llamar la cuenta por pagar a la DIAN. Lo vamos a llamar anticipo retefuente. Y en las ventas va a ser una cuenta por cobrar, va a ser un asiento débito. Siempre vamos a tener en cuenta la tabla de la retefuente. En el año 2018 el VT está en 33.156 y también tenemos que tener en cuenta que hay empresas autorretenedoras. El tercer impuesto es el RETECRE. El RETECRE es el impuesto de la renta para la equidad. Se le aplica a los contribuyentes o a las grandes sociedades en beneficio de los trabajadores y la inversión social. En el RETECRE tenemos dos cuentas. En las ventas, el anticipo del CRE le vamos a hacer un asiento débito y en las compras vamos a tener un CRE por pagar y va a ser un asiento débito. También debemos tener en cuenta la tabla del CRE, que es según el Registro Único Tributario, y lo encontramos en la resolución o en el decreto 2650 del 2013. En el CRE, entonces en las ventas, vamos a tener una cuenta que se llama anticipo del CRE
le vamos a hacer un asiento débito. Y en las compras vamos a tener un CREE por pagar, le vamos a hacer un asiento crédito. Por último, vamos a hablar del ICA. Es el impuesto municipal que grava toda actividad comercial. Es decir, que al tener un establecimiento comercial, donde debemos declarar impuestos de avisos y tableros. También vamos a tener dos cuentas. En las ventas vamos a tener un anticipo de impuestos, que va a ser un asiento débito, y en las compras va a ser una cuenta que se llama impuesto de ICA retenido y va a ser un asiento crédito. Muchas gracias.